Los cuentos del Tata. Cada tarde, cuando los últimos rayos de sol se perdían tras el horizonte, los peones de la estancia formaban una rueda alrededor del fuego y se ponían a tomar mate y a contar cuentos de aparecidos. No había televisión por esas épocas y luego de terminar las tareas del campo, pocas cosas quedaban para hacer. Era el momento de la sociabilidad, de ver quién era más hombre y de ver quién aguantaba más. Esa noche era especial, no había luna en el cielo y las estrellas no alcanzaban para iluminar el campo. Se sentaron junto al fuego a cierta distancia del caserío. Estaban pasándose el mate humeante, bien amargo, cuando llegó un forastero, alto, grande como un rancho, de bota, bombacha y facón a la cintura. No le pudieron ver el rostro, ya que el ala del sombrero se lo ocultaba. Su voz era potente. Dijo ser amigo del patrón de la estancia y sin más trámites se sentó con ellos. Nadie se atrevió a contradecirlo, ya que si era amigo del patrón. Uno de los compadres le ofreció un mate, que él gustoso aceptó. Escuchó unos minutos lo que contaban y después tomó la palabra. Hay que tener cuidado con el hombre sin cabeza, sentenció. Dicen que cuando se enoja, pela el facón y lo degüella allí mismito a uno. Ya lleva como 20 decapitados. Todos lo escucharon con cierta desconfianza y algo de temor. Él prosiguió. Dicen que lo han visto por los alrededores, así que hay que andar con precaución. Y se cayó la boca. La ronda continuó entre mates y cuentos. Yo sé de uno que se murió en un cementerio, dijo un peón. Era un muchacho al que le querían hacer una broma, uno de la capital. Le hicieron una apuesta. Él agarró viaje por hacerse el compadrito y se fue al cementerio a medianoche, vestido de traje y corbata, y el cuchillo en el cinto. Fue y se puso a dar vuelta a la tierra, a la tumba que le dijeron. Estaba algo atemorizado por eso de ir solo al Campo Santo, en un lugar que no conocía. Cavó y cavó con las manos y una pala, y de repente sacó el cuchillo y lo clavó sobre la tierra para tenerlo a mano. Y cuando se fue a levantar, sintió que le agarraban la corbata. Creyó que el muerto lo había agarrado por andar ahí sin permiso. Y fue tal el julepe que ahí nomás se murió el corazón. Por lo menos eso fue lo que dijo el doctor, cuando al otro día lo encontraron con el facón clavado en la tierra, atravesándole la punta de la corbata. El ruido de los grillos era lo único que se escuchaba. Entonces el amigo del patrón volvió a señalar. Yo no es que le tema, pero esta noche sin luna no me gusta demasiado. Justamente estas son las noches en que el hombre sin cabeza ataca. Y le pasó el mate a su vecino de rueda. Una brisa fresca se levantó. Yo conozco el caso del hombre con cabeza de jabalí, comenzó el peón de más años, envolviéndose en el poncho y entornando los ojos, sorbió la bombilla y se puso a relatar. Pobrecito, ya desde chico no lo querían ni ver. El padre decía que era culpa de la mujer, que había tenido tratos con el diablo. A ella le hizo vencer y al hijo lo echó. Lo tiró al chiquero para que viviera allí con los chanchos. Le daban de comer en la batea y él tuvo que aprender a pelear con los otros bichos para no quedarse sin nada. La madre quiso que aprendiera a leer, pero el pobre no aprendía. Todos los compañeritos se burlaban de él, le ensuciaban la túnica con porquería, porque eso era lo que se merecía un chancho, decían. Hasta que la propia maestra le pidió a la madre que no lo mandara más a la escuela. Conforme iba creciendo, más cara de chancho tenía y más se entristecía.
con lo que su mirada se volvía más tosca y furiosa. Lo poco que había aprendido a hablar lo olvidó. Muy pronto pasó a ser un chancho más, pero como no servía para el engorde ni para hacer morcilla, una noche, mientras su madre dormía, el padre lo agarró con 2 peones, lo subió a la camioneta y se lo llevaron bien lejos de la estancia. Lo dejaron en un monte. Nunca volvió. Con los años el muchacho ya se había vuelto totalmente salvaje. El cuerpo se le había llenado de pelo. Comía raíces que encontraba en el monte, cazaba pequeñas lagartijas o robaba pichones de los nidos de los árboles, ya que al tener buenos brazos y manos podía trepar. Un día, un grupo de vaqueanos que andaban por el monte lo vieron y como era un ejemplar único, lo persiguieron hasta cazarlo y llevarlo como trofeo. No se habían dado cuenta que se trataba de un hombre y al llevarlo para el caserío, la madre, llorando, lo reconoció. Entonces los vecinos cavaron una fosa en la tierra, lo enterraron como un cristiano y le pusieron una pequeña lápida con su nombre y todo. Cuando el orador culminó su relato, el desconocido tomó la palabra nuevamente. Y sí, amigo, dijo con aire de resignación, esos casos parecen mentira, pero son verdad. Ahí tiene al hombre sin cabeza, hay que tener cuidado. Y dejó la frase flotando en el aire. En el silencio de la noche se oyó el chistido de una lechuza. Mire, amigo, lo encaró uno de los peones, el que tenía fama de compadrito. Usted me viene con eso del hombre sin cabeza. Acá ninguno escuchó nada semejante. Tal parece que nos quiere asustar. A ver, cuente cómo es la cosa. Bueno, contestó el forastero, ya que insiste, allá por mis pagos, hace tiempo que sabemos del hombre sin cabeza. Cada vez que hay noche sin luna, aparece gente degollada, y todos se lo atribuyen a él. Conforme cae la tarde, todos se meten en sus casas, trancan las puertas y preparan los rifles, por si las moscas, ¿vio? Los médicos y la policía, cuando ocurren esos casos, siempre recomiendan enterrar cuanto antes los cuerpos, en un lugar lejano. Usted sabe, compadre, que jamás encontró ninguna cabeza. Es como si el asesino se las llevara con él. Vaya a saber para qué diablo. Ahora hace varios meses que no ocurren cosas así, pero oímos rumores de que anda por estos lados. Quizás se cansó de buscar gente por allá y se vino a algún lugar donde no lo conocieran para hacer de la suya. Está bien, repuso el otro no muy convencido, luego de escuchar atentamente el relato. Vamos a tener que cuidarnos entonces. El mate cambió de mano y otro comenzó a contar un cuento. Yo sé de un caso, pero con luna llena, de un lobizón. Yo lo conocía el fulano este, un tipo de lo más amable, aunque algo reservado. Siempre venía a jugar al truco al almacén. Pero un día nos dimos cuenta que había algo raro en su persona. Cada vez que había luna llena, el hombre desaparecía. Él jugaba al truco con nosotros todas las noches, pero cuando había luna llena, no. Y al otro día aparecía el ganado comido. Después volvía por el boliche como si nada. Me hice amigo de él. Por entonces ya se corría el rumor de que el ganado lo atacaba un lobizón. Primero se dijo que no, que era un jabalí, pero por la mente ya no podía ser. Entonces una noche, uno de los paisanos que le había tendido una trampa, lo vio de lejos. Era muy grande y le disparó un tiro. El animal corrió malherido, pero no lo pudieron agarrar. En el boliche el sujeto no apareció sino hasta 2 noches después de la luna llena, y todos notamos que tenía cierta dificultad para moverse. No se explicó que faenando se le había escapado el facón y se había cortado. A nosotros nos llamó la atención. Desde entonces comenzamos a vigilarlo hasta que llegó la luna llena.
Nos habíamos combinado para pescarlo cuando se convirtiera. Tenía que salir. Nos apostamos cerca de la casa, detrás de los chircales, y esperamos. Después de un rato escuchamos ruidos extraños y golpes. Luego silencio. Y entonces lo vimos. Se parecía a un lobo y salió de la casa en 4 patas. Caminó unos pasos y se detuvo. Pareció olfatear el aire. Nosotros estábamos escondidos y armados, pero temíamos que nos descubriera. El animal miró como si supiera que estábamos allí y se lanzó a la carrera por el camino. Salimos corriendo tras él hasta que lo encontramos. Había saltado el alambrado. Al sentirnos levantó la cabeza. Intentó huir, pero ya lo teníamos rodeado. Dudó y, como preguntándose por qué lo había traicionado, se me acercó y se me abalanzó. Varios disparos sonaron y el animal cayó agonizante. 5 minutos más tarde retornaba a su estado humano. Alguien comentó: es una lástima, tendremos que buscar a otro para la partida de truco. En la rueda los peones guardaban silencio, como trastornados por el relato. Bueno, dijo el forastero poniéndose de pie, está muy linda la charla, pero me voy a tener que ir. Gracias por los mates y cuídense del hombre sin cabeza. Se sacó el sombrero para saludar, y entonces todos los hombres pusieron los ojos como huevo duro al verlo. Su enorme cuerpo parecía terminar a la altura del cuello, y más arriba, con la oscuridad, no se veía nada. El desconocido peló el facón como para usarlo. Los peones salieron disparados mientras él afilaba una ramita para los dientes, se daba vuelta y se volvía por donde había venido.